secretario general, directoras y directores de área, y todos quienes nos observan en esta sesión extraordinaria número 012-2026, convocada para las 7 de la mañana. Señor secretario, por favor, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señor vocal, buenos días con todas las personas que se encuentran presentes. Procedo a constatar el quórum. Vocal Magali Ruiz Cajas. Presente, señor secretario. Presente. Vocal Alfredo Cuadros de Ñasco. Ausente. Vocal Damián Larco Guamán. Presente, buenos días. Presente. Vocal Fabián Favara Gallardo. Buenos días, presente, señor presidente, señores vocales. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente, buenos días. Presente. Señor presidente, con 4 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión. Se instala la presente sesión, siendo las 7:16. Señor secretario, por favor, al tratarse de una sesión extraordinaria, acuda directamente al punto. Señor presidente, corresponde el punto 1, lectura de comunicaciones. En este punto me permite informar que no existe documentación. Continúe, por favor. Continuamos. Dirección General 2, Dirección Nacional de Talento Humano 2.1, análisis y resolución para aceptar la renuncia presentada por la Directora Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura. Interviene la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. Talento humano tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, señora vocal, señores vocales, director general, directores nacionales. Respecto al punto, se tiene que la magíster Tatiana Fernanda San Pedro Alomoto fue nombrada como Directora Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura mediante resolución número 003-2024 de 5 de enero del 2024, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura de ese entonces, a través de oficio sin número de 28 de enero del 2026, suscrito por la magíster Tatiana Fernanda San Pedro Alomoto en su calidad de Directora Nacional de Transparencia de Gestión, dirigida al Pleno del Consejo de la Judicatura, presento su renuncia irrevocable al cargo. Conmemorando circular número CJDG 2026-0267-MC de 29 de enero del 2026, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano que proceda a elaborar el informe técnico sobre la renuncia presentada por la magíster Tatiana Fernanda San Pedro Alomoto, Directora Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura. Mediante correo electrónico institucional de 29 de enero de 2026, la Secretaría de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario informó a la Dirección Nacional de Talento Humano que, revisado el sistema SAT de quejas, no constan expedientes disciplinarios en trámite en contra de la magíster Tatiana Fernanda San Pedro Alomoto. Su circular número CJDNTH 2026-0085-MC de 29 de enero del 2026, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico CJDNTH-SA 2026-091 correspondiente al informe respecto a la renuncia presentada por la magíster Tatiana Fernanda San Pedro Alomoto al cargo de Directora Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura. La renuncia presentada por la magíster Tatiana Fernanda San Pedro Alomoto, Directora Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura, no contraviene a disposición constitucional ni legal alguna y su aplicación se determina en lo dispuesto en el artículo 120, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial como una de las áreas de funciones de la función judicial. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. En este momento, la Dirección de Asesoría Jurídica tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, señoras, señores vocales, señor secretario, señor director general, directora nacional. Sobre el punto que se está tratando, en la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica tenemos lo siguiente. El 29 de enero de 2026, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano la emisión del informe técnico y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica la elaboración del proyecto de resolución. El 29 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe CJDNTH-SA 2026-091 de la misma fecha, que contiene el análisis técnico respecto de la renuncia presentada por la magíster Tatiana Fernanda San Pedro Alomoto al cargo de Directora Nacional de Transparencia y Gestión del Consejo de la Judicatura. El mismo que ha sido explicado por el área técnica que me antecedió en el uso de la palabra. Una vez recibido el informe técnico, el 30 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica remitió el proyecto de resolución y el informe jurídico en el que concluyó que la renuncia presentada por la magíster Tatiana Fernanda San Pedro Alomoto como Directora Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, establecido en el artículo 120, número 3 del Código Orgánico de la Función Judicial,
por lo que se remite el proyecto de resolución para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, a fin de que este órgano colegiado conozca y resuelva lo pertinente. Cabe mencionar que la renuncia se podría aceptar sin prejuicio de los expedientes disciplinarios que se pudieran formular en su contra, de conformidad con lo dispuesto del artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. La Dirección General tiene la palabra, por favor. Buenos días, señor presidente, señora vocal, señores vocales, directores nacionales, buenos días. Sobre la renuncia de la doctora Tatiana San Pedro, una vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en su exposición señalaron que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2026-091, de fecha 29 de enero del 2026, enviado a esta autoridad mediante memorando circular número CJ-DNTH-2026-00885-MC de la misma fecha, y el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2026-0090-M de fecha 30 de enero del presente año, se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, en mi calidad de director general, de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para aceptar la renuncia presentada por la Directora Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias, muy gentil. Secretaría, por favor, de lectura a la resolución, al articulado, posteriormente al título. Señor presidente, procedo con lo dispuesto. Artículo único. Acepta la renuncia presentada por la magíster Tatiana Fernanda San Pedro Alomoto al cargo de Directora Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Segunda, esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en la página web institucional. Procedo a dar lectura al texto del título propuesto. Acepta la renuncia presentada por la Directora Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto, señor presidente. Gracias. Se pone a consideración de las vocalías los informes y el proyecto de resolución, si es que existe alguna observación. Doctor Favara. Buenos días, señor presidente, señores vocales, señores directores y a todos quienes nos miran. Efectivamente, frente a esta renuncia, varios medios de comunicación y redes sociales hicieron especulaciones alejadas de la verdad, en el sentido de que quien habla habría de alguna forma influenciado en la decisión personal de la doctora Tatiana San Pedro para presentar su renuncia ante la filtración de una información que se adelantaba en una investigación contra un exfuncionario de la entidad. Por pedido expreso de la doctora San Pedro, me permito tomar la palabra en este día para aclarar que conforme el texto de su renuncia que obra en el Consejo de la Judicatura, ella ha manifestado que esto responde al inicio de una etapa nueva en su trayectoria profesional, considerando que los ciclos de gestión técnica requieren de renovaciones naturales para fortalecer una dinámica institucional. Eso dice textualmente su renuncia. Y por otra parte, deja constancia, luego del numeral 4 de su comunicación, del agradecimiento, dice, agradezco al Pleno del Consejo de la Judicatura por la confianza depositada en su gestión y que extiende también su reconocimiento a los servidores que acompañaron los procesos que llevó adelante con integridad y compromiso institucional y augura éxitos a la institución en sus futuras funciones. Es decir, con el texto de su renuncia, desdice de manera abierta a lo manifestado tendenciosamente en determinados medios de comunicación digitales y formales, lo cual quiero poner en conocimiento a la ciudadanía por petición expresa mediante una comunicación de chat de la señora doctora Tatiana San Pedro, exdirectora nacional de Transparencia, a quien se le reconoce por la gestión efectuada frente a esta delicada función. Sin nada más que decir, señor presidente, en su momento apoyaré la aprobación
de su renuncia una vez que ha cumplido con todos los requisitos legales. Muchas gracias. Gracias. Es que no existe uso de la palabra. En este momento se pone a consideración la resolución y se mociona la aprobación de la misma en los términos propuestos. Apoyo la moción, señor presidente. Gracias. Secretaría, tome votación, por favor. Señor presidente, procedo indicando que en lugar de disposiciones generales es disposiciones finales, una falla en la lectura. Procedo. Vocal Alfredo Cuadros Dañasco. Ausente. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Gracias de mi favor. Un comentario rápido. De igual manera, solamente sumarme a lo manifestado por el doctor Favara. Se acepta la renuncia de una servidora que es necesario que quede claro. Fue designada antes de todas las personas que nos encontramos integrando este cuerpo colegiado. Con esto se evidencia que varias noticias que se riegan a través de ciertos medios de comunicación, y a veces ni siquiera por medios de comunicación, sino por personas que hacen pseudo análisis político, no contrastan la verdad de acuerdo a los documentos. El día de hoy queda claro bajo qué resolución y qué pleno aprobó la designación de la doctora Tatiana San Pedro. Muchísimas gracias. Continuamos, señor secretario. A favor, señor presidente, proclamo resultados con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se resuelve aceptar la renuncia presentada por la Directora Nacional de Transparencia de Gestión del Consejo de la Judicatura. Continuamos, por favor. Continuamos, señor presidente. Corresponde el 2.2, análisis y resolución para aceptar la renuncia del director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura. Intervienen las áreas técnicas mencionadas en el punto anterior. Por favor, la Dirección Nacional de Talento Humano. Con su baño, señor presidente, respecto al punto, se tiene que, mediante resolución 007-2025 de 30 de enero del 2025, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió nombrar al abogado Alex Omar Sánchez Pico como director provincial de Chimborazo a través de una comisión de servicios otorgada por la Universidad Nacional de Chimborazo. Mediante oficio número 0116 UNACHR 2026 de 27 de enero del 2026, el doctor Nicolai Samaniego Erazo, rector de la Universidad Nacional de Chimborazo, puso en conocimiento de la Presidencia y Dirección General del Consejo de la Judicatura dar por terminado la Comisión de Servicios a favor del magíster Alex Sánchez Pilco, en atención al informe técnico 082 DATH UNACH 2026 remitido por el director de Talento Humano de dicha universidad. Mismo, conmemorando circular de P06-2026-0074-MC de 30 de enero del 2026, el magíster Alex Omar Sánchez Pilco, director provincial de Chimborazo, puso en conocimiento de Presidencia y Dirección General del Consejo de la Judicatura que al pertenecer su partida como servidor titular de la Universidad Nacional de Chimborazo y hacer su voluntad vincularse nuevamente al servicio académico, solicita sea aceptado dicho requerimiento a fin de que, por lo cual presenta su renuncia irrevocable al cargo de director provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. Mediante memorando circular CJDG 2026-0311-MC de 30 de enero del 2026, la Dirección General del Consejo de la Judicatura dispone de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección Nacional de Talento Humano se realiza un informe técnico respecto a la renuncia del abogado Alex Omar Sánchez Pilco como director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura en razón del pedido de la terminación de la Comisión de Servicios por parte de la Universidad de Chimborazo. Mediante memorando circular número CJDNTH 2026-0094 de 30 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2026-097 sobre la renuncia presentada por el abogado Alex Omar Sánchez Pilco, director provincial de Chimborazo, en razón de la terminación de comisión de servicios por parte de la Universidad de Chimborazo. La Secretaría de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario informa que revisado el sistema SAT de quejas, el abogado Alex Sánchez Pilco consta un expediente disciplinario en trámite. Asimismo, la renuncia presentada por el abogado Alex Omar Sánchez Pilco, director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura, no contraviene a disposición
constitucional ni legal alguna, y su aplicación se determina en lo dispuesto en el artículo 120, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial como una de las causales de cese de funciones, asimismo la terminación de la comisión de servicios consecuentemente. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias, Dirección de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. Sobre este punto, en la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica tenemos lo siguiente. El 30 de enero de 2026, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional del Talento Humano la emisión del correspondiente informe técnico y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica la elaboración del proyecto de resolución. El 30 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió el informe CJDN-THSA 2026-097 que contiene el análisis técnico respecto de la renuncia presentada por el magíster Alex Omar Sánchez Pilco en calidad de director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura, el mismo que ha sido explicado por el área técnica que me antecedió en el uso de la palabra. Una vez recibido el informe técnico por parte de la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorando CJDNJ 2026-0094M de 2 de febrero de 2026, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica remitió el proyecto de resolución y el informe jurídico que concluyó que la renuncia presentada por el magíster Alex Omar Sánchez Pilco en su calidad de director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 120 del Código Orgánico de la Función Judicial y no contraviene el marco normativo aplicable. En consecuencia, se remite el proyecto de resolución para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura a fin de que este órgano colegiado conozca y resuelva lo que corresponda. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica sugiere que se acojan las recomendaciones determinadas por la Dirección Nacional de Talento Humano en su informe técnico. Asimismo, cabe mencionar que la renuncia se aceptaría sin perjuicio de los expedientes disciplinarios que se encuentren en trámite o que se pudieran iniciar en su contra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias, Dirección General, por favor. Con su venia, señor presidente. Sobre este punto, en virtud que la Dirección Nacional de Talento Humano, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su intervención, señalando que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2026-097, de fecha 30 de enero del 2026, puesto en conocimiento de esta autoridad mediante memorando circular número CJ-DNTH-2026-0094-MC de la misma fecha, y el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2026-094-M del 2 de febrero del presente año, se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, en mi calidad de director general, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para aceptar la renuncia del director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura, abogado Alex Omar Sánchez Pilco. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Previo a dar la lectura a la Secretaría General, por favor, jurídico, solicito que en este momento redacte un considerando adicional, puesto que, si no me equivoco, del área técnica se puede observar de que la Universidad de Chimborazo ha solicitado la terminación de la comisión. Y ese es un elemento esencial que lo ha dicho el área técnica y por ende debe constar en la parte de la motivación de la resolución. Solicito que en este momento se realice un considerando al respecto en donde se pueda establecer lo que he manifestado. El área técnica, por favor, podría indicar el talento humano, hacer referencia al oficio que envió la universidad. Sí, señor presidente, es del oficio 0116 UNEHC HR 2026 de 27 de enero del 2026. Está básicamente en el informe técnico de NTH SA 2026-097 dentro del primer antecedente de dicho informe. Si Gracias. Secretaría General lo toma de ahí, puede inclusive incluirle dentro de la disposición que usted indica, señor presidente. Gracias. Secretaría General, mientras tanto, hasta que se haga la incorporación, solicito que dé lectura al articulado y posteriormente al título. Procedemos, señor presidente. Artículo único. Acepta la renuncia presentada por el magíster Alex Omar Sánchez Pilco al cargo de director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de esta resolución estará
en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano y de la Dirección Provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura. Segunda, esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en la página web institucional. Procedo a dar lectura del título propuesto. Aceptar la renuncia del director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto, señor presidente. Gracias. Por favor, jurídico, ¿tiene clara el considerando y en dónde se lo va a agregar, por favor? Sí, señor presidente, se lo va a incorporar en los considerandos, en el último considerando previo a su renuncia. Señor secretario, ¿podría, por favor, subir la parte de los considerandos? Procedemos, señor presidente. El ¿En qué oficio, número sería, permítame, señora no, directora? la debería ser en el considerando, debería ser el considerando 10, toda vez de que el oficio llega el 20, tiene fecha 27 de enero del 2026. Tiene que ser considerando 6, o 10, y de ahí en hacia abajo establecer el nuevo orden, ponerles los nuevos números. Señora directora, ¿nos va a remitir usted el texto del considerando? ¿Nos va a decir en este momento de la sesión? ¿Se va a hacer en la validación? Usted está levantando la mano. Señor presidente, comunico Tiene eso al la respecto. palabra, por favor. Sí, voy a remitirlo en este momento, doctor. Lo único que sería pertinente, que sería el considerando 9. De acuerdo, por la fecha. Incluso tendría que ser, solicito que se tome en cuenta, la renuncia tiene fecha 27, perdón, la solicitud de la universidad tiene fecha 27 de enero. Hay que mantener la cronología de fechas de los considerandos. Debería ser considerando 8. Por favor, señor secretario, súbale la Señor resolución. presidente, el 8 es 30 de enero de Ah, 2025. ok, perdón, tiene toda la razón. Sí, Sí. perfecto. Un error mío. En honor al tiempo, quiero solicitar, por favor, si las vocalías tienen alguna objeción respecto a la incorporación considerando que motivaría la resolución. Caso contrario, podríamos mocionar la aprobación de la resolución, los términos propuestos con la incorporación de lo que se ha manifestado en este momento para que el área técnica pueda incorporar al momento de expedir la resolución. Si es que hay alguna sugerencia, por favor, hacerla conocer. Caso contrario, en este momento yo mocionaría aprobar la resolución en los términos propuestos con la incorporación que se ha planteado en este momento. Consignamos su moción, señor presidente. ¿Existe algún apoyo? El considerando estaría pendiente de la redacción una vez que se procese Apoyo la la solicitud. moción, señor presidente. Gracias. Secretario, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. Ausente. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Por favor. A favor, señor presidente, proclamo resultados.
con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve aceptar la renuncia del director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura. Gracias. Continuamos, por favor. Continuamos, señor presidente. Corresponde al punto 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Interviene la Subdirección Nacional de Control Disciplinario con el 3.1, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la asistente de la Fiscalía Provincial de Los Ríos. Tiene la palabra, por favor, Con su bien, señor presidente. Buenos días, señora vocal, señores vocales, señor secretario, autoridades presentes. La presente medida preventiva de suspensión se realiza en contra de la abogada Yesenia Rosa Villafuerte Jurado, asistente de la Fiscalía Provincial de Los Ríos. Mediante oficio número FPLR-DPR-2026-000011-O, el magíster Orlando Iván Ronquillo Riera, director de Recursos Provinciales de la Fiscalía Provincial de Los Ríos, puso en conocimiento de la autoridad del Consejo de la Judicatura de la Provincia de Los Ríos que la abogada Yesenia Rosa Villafuerte Jurado no habría asistido a su lugar de trabajo desde el 12 al 17 de diciembre de 2025. Con base en dicha información, el 8 de enero de 2026, la abogada Leonor Jimena Jiménez Vergara, directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura, inició el sumario disciplinario número 12001-2026-006 en contra de la abogada Yesenia Rosa Villafuerte Jurado, asistente de Fiscalía Provincial de Los Ríos, por presuntamente incurrir en la falta disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala, número 2, abandonar el trabajo por más de 3 días laborales consecutivos o por más de 5 no consecutivos injustificados en un mismo mes. Respecto al presunto abandono de trabajo del mes de diciembre, esto desde el 12 hasta el 17 del citado mes y año. Mediante memorando circular número DP12-2026-0048-MC de 28 de enero de 2026, la abogada Leonor Jimena Jiménez Vergara, directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura, remitió al Pleno del Consejo de la Judicatura la solicitud de medida preventiva de suspensión en contra de la abogada Yesenia Rosa Villafuerte Jurado, asistente de la Fiscalía Provincial de Los Ríos. En este sentido, la solicitud de medida preventiva de suspensión se sustenta por cuanto la abogada Yesenia Rosa Villafuerte Jurado, asistente de Fiscalía Provincial de Los Ríos, hasta la presente fecha no ha asistido a su lugar de trabajo, toda vez que dentro del proceso penal iniciado por delincuencia organizada número 17U05-2025-00200, se dictó auto de prisión preventiva en contra de la mencionada servidora judicial, acto con el cual se respalda la emisión de la medida preventiva de suspensión. Con estas consideraciones, se recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura lo siguiente. Primero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269, número 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y el número 6 de la edición emitida en la sentencia número 19-09-IN y acumulados/22 de la Corte Constitucional del Ecuador, emitir la medida preventiva de suspensión en contra de la servidora judicial abogada Yesenia Rosa Villafuerte Jurado, en su calidad de asistente de la Fiscalía Provincial de Los Ríos, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. Segundo, disponer a la Dirección Provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad, de conformidad con el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, continúe con la tramitación del sumario disciplinario seguido en contra de la abogada Yesenia Rosa Villafuerte Jurado, en su calidad de asistente de la Fiscalía Provincial de Los Ríos, en el cual se deberá garantizar que se respeten todas y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realizar las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. En este momento se concede la palabra a las vocalías si desean hacer uso de la palabra. Por favor. Doctora Ruiz, me parece. Sí, tiene la palabra. Sí, señor presidente, señores vocales, únicamente advertir que por la gravedad de los hechos se emita una disposición de despacho con la finalidad de que el proceso sumario se realice dentro del plazo que está considerado como medida cautelar a fin de poder avanzar y no tener que restituir a esta mala servidora a la función judicial. Gracias, será tomada en cuenta para una disposición de despacho. ¿Alguna observación adicional? Si no hay observaciones, en este momento se mocionaría la aprobación de las recomendaciones expuestas por el área técnica.
Señor secretario, por favor, consigne moción. Consigno su moción, señor presidente. ¿Existe algún apoyo? Apoyo la moción. Gracias, Secretaría General. Tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Doñasco. Ausente. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. Proclame resultados, por favor. A favor, señor presidente. Proclamo resultados con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Agregada la disposición de despacho solicitada por la vocalía de la doctora Ruiz, verifique si es que hay objeciones al respecto. Sería que el área técnica sustancie el proceso disciplinario en los tiempos contemplados en la normativa vigente. Señor presidente, no se ha consignado objeción alguna por parte de los señores vocales. Procedo a tomar nota para el correspondiente despacho por parte de la Secretaría General. Gracias. Quiero agradecer solamente aquí una pequeña interrupción, agradecer a la predisposición de las vocalías por ayudar a que este pleno trabaje de una manera ordenada. El día de hoy se demuestra que las medidas preventivas tienen precisamente esa acción, ese impacto dentro de la función judicial. Lo que antes para una vocal, específicamente la doctora Solanda Goyes, subir una medida preventiva con la celeridad que requiere, era un tema de persecución. No se trata de persecución, se trata de que las medidas preventivas cumplan con el objeto que está establecido claramente en la ley. El día de hoy se está demostrando que las medidas preventivas son adoptadas por una decisión del cuerpo colegiado y que de esa manera lo que se desarrolla en el ámbito normativo es cumplir lo que nosotros como cuerpo colegiado lo hacemos. Aquí lo que se delibera son actuaciones y de acuerdo a lo que se enmarquen o no en los supuestos fácticos, las votaciones de las vocalías se generan. Doctora Ruiz, muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Únicamente una aclaración en la disposición del despacho. Es en el plazo que dure la medida cautelar, la medida preventiva, es decir, los 90 días. Gracias por la precisión, doctora Ruiz. Secretaría, tome votación, tome nota de la disposición de despacho. Tomamos nota con esta aclaración, señor presidente, para el correspondiente despacho por parte de la Secretaría El General. área técnica tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, para realizar una aclaración, el tiempo máximo de la medida son 3 meses. Gracias. ¿Alguna observación adicional? Caso contrario, se agota el punto y pasamos al siguiente. Tomamos nota de las observaciones, señor presidente. Corresponde, señor presidente, el 3.2, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.2.1, AP 0565, SNCD 2025-JS, prescribe martes 3 de febrero de 2026. La ponencia está a cargo de del señor vocal Fabián Favara. Gracias. Gracias. Buenos días nuevamente con todos los compañeros vocales, los compañeros funcionarios. La ponencia que me corresponde es aquella de un sumario que se inicia en contra del servidor Javier Stewart Pardo Arias, ayudante judicial multicompetente en la Cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe. Los hechos serían de que el mencionado servidor, en sus actuaciones como ayudante judicial multicompetente, con sede en el Cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, se le imputa el hecho de ser responsable del cometimiento de la falta disciplinaria antes mencionada, que es la del numeral 307 del Código Orgánico de la Función Judicial, por haber realizado actividades que no corresponden a sus funciones durante las horas de trabajo. Esto es, realizar 2 llamadas telefónicas durante la jornada laboral, inobservando el principio de debida diligencia, la prohibición de los servidores y la función judicial en realizar durante las horas de la jornada ordinaria de trabajo actividades ajenas al ejercicio de sus funciones correspondientes a su puesto de trabajo.
la decisión de primera instancia administrativa, esto es de la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe, fue la de imponer la amonestación escrita al mencionado servidor, de lo cual se interpuso el recurso de apelación que conoce en este momento el Pleno. Solicito en este momento, por su intermedio, señor presidente, que el área técnica amplíe la información del caso. Tiene la palabra. Con su bien, señor presidente, de la revisión del proceso disciplinario se desprende que el servidor sumariado ha reconocido que realizó 2 llamadas telefónicas el día 5 de noviembre de 2024 en horario de labores como servidor judicial. En ese contexto, de los elementos probatorios se evidencia el certificado médico conferido por el doctor Galo Ivanco Torres, director médico del Hospital del Día IES Zamora, en el que se establece que el día de los hechos, materia del sumario, esto es 5 de noviembre de 2024, la señora Ligia Margarita Arias Peña fue atendida en el servicio de emergencia e ingresada a observación a las 10 a.m. por haber presentado un cuadro compatible con lumbalgia más pielonefritis aguda, permaneciendo en esa casa de salud hasta las 16 horas de la fecha precitada. Asimismo, se ha acreditado con la copia de cédula del sumariado que la referida ciudadana es la madre de lo irrecurrente, quien es una adulta mayor cuya protección y cuidado es prioritario conforme se encuentra establecido en la Constitución de la República del Ecuador. Asimismo, es pertinente señalar que no existe constancia procesal alguna que evidencie que producto de esta actividad se produjo un daño sustancial en la prestación del servicio de justicia o el incumplimiento de las funciones del servidor judicial sumariado. Si bien durante la sustanciación del sumario se hace referencia a la comunicación presentada por la abogada Nube María Sarmiento Rojas, jueza de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Centenario del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, en la que señala que el sumariado habría realizado una providencia con errores y que se requería la subsanación inmediata de los mismos, no se ha juntado en el decurso del sumario documento alguno con lo que se acredita dicha actuación. En mérito del expuesto, al no existir una afectación en la prestación de servicio o que se haya comprobado documentalmente que al haber ejecutado una actividad, como era realizar 2 llamadas telefónicas durante las horas de trabajo, produjeron un daño sustancial al cumplimiento de sus atribuciones como ayudante judicial, deviene procedente ratificar el estado de inocencia del servidor sumariado. Con estos antecedentes, su Dirección Nacional recomienda, primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Javier Stewart Pardo Arias por sus actuaciones como ayudante judicial de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe. Segundo, revocar la resolución sancionatoria emitida por la doctora Vilma Angélica Armijos Taisha, directora provincial de Zamora Chinchipe del Consejo de la Judicatura, mediante la cual se impuso al abogado Javier Stewart Pardo Arias por sus actuaciones como ayudante judicial de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, la sanción de amonestación escrita. Tercero, ratificar el estado de inocencia del abogado Javier Stewart Pardo Arias por sus actuaciones como ayudante judicial de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Sí, señor presidente, retomo mi intervención para indicar la conformidad de esta ponencia en torno a la sugerencia efectuada por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, en razón de considerar desproporcionada, incluso improcedente, impertinente desde todo punto de vista, la actuación de la juez que presentó la queja sobre el accionar de su subalterno, el ayudante judicial Javier Stewart Pardo Arias, por haber, durante la jornada de labores de ese día 5 de noviembre, haber efectuado 2 llamadas, una a las 11:11 y la otra a las 11:18, que tomarían, dice, según lo que obra del expediente, no más de 10 minutos entre las dos, la comunicación con su madre, que se encontraba ingresada en emergencias del hospital, que fue hecho que fue debidamente documentado y comprobado a través de la certificación respectiva. Es absolutamente comprensible que cualquier ser humano, incluyendo un funcionario público, va a tener como prioridad conocer el estado de salud de la madre, que presentaba una lumbalgia y una pielonefritis, es decir, una inflamación renal. En este caso, pues considero que fue desproporcionada la actuación de la juez, e incluso me atrevería a pensar que también de la Dirección Provincial de Zamora,
de Chinchipe del Consejo de la Judicatura, por lo cual, dejando sentada la posición de estar de acuerdo y en su momento también elevar a moción la aprobación del informe técnico del proyecto conforme ha sido concebido, obviamente dejando a salvo las intervenciones de los compañeros vocales. Gracias, señor presidente. Si no hay Señor ningún... presidente, si me permite un punto de información, Sí, el claro. señor vocal Alfredo Cuadros ingresó a las 7 horas con 54 minutos a la sesión. Gracias, muy gentil. Si no hay punto de debate aquí, hay una moción propuesta, yo la apoyo, Secretaría tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. Buenos días con todos. A favor. Por si acaso tengo problemas de conexión, voy a esperar a que estabilizarme para poder prender la pantalla. Buenos días con todos. Gracias. Buenos días. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor, señor secretario. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godín Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, continúo. Corresponde el 3.2.2 AP 1428 SNCD 2025-JQ. Prescribe martes 3 de febrero de 2026. La ponencia está a cargo del señor vocal Damián Larco. Tiene la palabra. ¿Tiene la palabra? Sí. Señor presidente, señora y señores vocales, y a la ciudadanía que nos escucha a través de los medios digitales, el presente expediente está asignado con el número AP-1428-SNCD-2025-JQ. El sumariado es el abogado Juan Tenesaca Atupaña por sus actuaciones como juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito de la provincia de Pichincha. Con su venia, señor presidente, le doy paso al área técnica para que nos conceda un mayor detalle sobre el presente caso. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente es el AP-1428-SNCD-2025-JQ, en el cual el sumariado y recurrente es el abogado Juan Tenesaca Tupaña por sus actuaciones como juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, como juez ponente. Al sumariado se le atribuye que dentro de la causa por homicidio número 17283-2022-01371, desde el 15 de noviembre de 2023, fecha en la que finalizó la audiencia de juicio, hasta el 26 de septiembre de 2024, fecha de la emisión de la sentencia escrita, habría ocasionado un retardo aproximado de 10 meses con 11 días en reducir a escrito la sentencia, inobservando lo tipificado en el artículo 621 del Código Orgánico Integral Penal y adecuando su conducta en las infracciones disciplinarias tipificadas en el artículo 107 numerales 5 y 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. De los elementos probatorios que conforman el presente expediente, se tiene que dentro de la causa por homicidio antes escrita, mediante decreto de 21 de septiembre de 2023, el abogado Juan Tenesaca Tupaña, juez ponente del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, hago conocimiento de la citada causa, señora, la reanudación de la audiencia de juzgamiento para el día 15 de noviembre de 2023, a las 14 horas. Posteriormente, en virtud de la razón sentada por el actuario del despacho, dentro de la causa por homicidio 17283-2022-01371, el 15 de noviembre de 2023 se emitió la sentencia de forma oral y el 26 de septiembre de 2024 es reducida a escrito, transcurriendo de esta forma aproximadamente 10 meses con 11 días. En ese sentido, el artículo 621 del Código Orgánico Integral Penal establece que el tribunal ordenará se notifique con el contenido de la sentencia dentro del plazo de 10 días posteriores a la finalización de la audiencia. En esa línea de análisis, conforme se ha podido apreciar, el abogado hoy sumariado era aquel servidor que reglamentariamente se encontraba a cargo de la sustanciación del proceso jurisdiccional 17283-2022-01371. Dicho en otras palabras, el juez ponente, al ser el sustanciador de las causas puestas a su conocimiento, es quien debe velar por el fiel cumplimiento de la norma procesal, hecho que no ha ocurrido en el presente caso. Por lo tanto,
al haberse imputado dentro del expediente disciplinario la demora en reducir a escrito la sentencia, este hecho es atribuible al juez ponente, conforme se ha citado anteriormente. Con estas antecedentes, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda, primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Juan Tenesaca Tupaña, ponente, por sus actuaciones como juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, por cuanto se ha comprobado su responsabilidad en la comisión de la infracción disciplinaria por la cual se inició el presente sumario disciplinario. Segundo, ratificar la resolución emitida el 19 de diciembre de 2025 por la abogada Gisela de Lourdes y Bujes Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual declaró la responsabilidad administrativa del abogado Juan Tenesaca Tupaña por sus actuaciones como juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en la cual se impuso la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual por haber incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Señor presidente, me permito abrir el debate a mis compañeros, colegas, en caso de que tengan alguna observación o comentario sobre el presente caso. Gracias. Yo tengo una consulta con la finalidad de mantener la línea que mantengo como en este despacho. Quisiera que el área técnica me indique cuántos días estuvo con encargos del el sumariado, por favor. Señor presidente, de la información que consta dentro del expediente disciplinario, se puede certificar que el hoy sumariado estuvo 29 días con cargos. Gracias. Bueno, en caso de no existir observaciones adicionales, mi moción sería acoger la recomendación del área técnica. Apoyo la moción. Secretaría, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Doñasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Bodé Naranjo. Gracias. De mi caso razono mi voto. En los casos anteriores respecto del sumariado, el señor abogado Juan Tenesaca Tupaña solicitado, bueno, dentro de los informes constaba cuál es la productividad que tiene y carga laboral, así como también consta las fechas y los días que tiene como encargo de despacho. En los anteriores casos he tomado yo una votación tomando como un atenuante a favor del sumariado, que tenía varios días de encargo en los despachos, así que en este caso los encargos suman un total de apenas 21 días que no pueden en este momento justificar a mi forma de ser este retardo que ha tenido dentro del presente caso. En razón de aquello, mi votación es a favor. A favor, proclamo los resultados, señor presidente, con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continúe, por favor. Corresponde el siguiente punto, señor presidente. 3.2.3 AP 1429 SNCD 2025-NG. Prescribe martes 3 de febrero de 2026. La ponencia está a cargo del señor vocal Alfredo Cuadros. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días una vez más con todos. Me toca la ponencia de la causa AP 1429 SNCD-2025-NG, el cual el sumariado y a la vez recurrente, una vez más, es el señor abogado Juan Tenesaca Tupaña, en su calidad de juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia de Quitumbe, en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. También por un retardo, en este caso injustificado, leve, de una causa, dentro de la causa penal 17-283-2021-00690. A través de su intermedio, señor presidente, le doy la palabra al área técnica para que continúe con la exposición del caso. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente.
De las pruebas constantes en el presente expediente, se tiene que el doctor Juan Tenesaca Tupaña, en su calidad de juez ponente del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, mediante decreto emitido el 13 de enero de 2022 dentro del proceso penal seguido por incumplimiento de decisiones legítimas por autoridad competente número 17283-2021-00690, señaló para el 16 de marzo de 2022 a las 14:30 para que se lleve a cabo la audiencia oral de juzgamiento. Siendo el día y hora señalados, la diligencia se llevó a cabo, en la cual los miembros del tribunal emitieron sentencia de forma oral en la que ratificaron el estado de inocencia del señor Javier Antonio Zurita Pichicela y la señora Ana Soledad Guillén Carpio. Consecuentemente, los doctores Juan Tensaca Tupaña, ponente, Snaider Ramiro Gómez Romero y Stalin Pavel Palacios Ortiz, jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, redujeron la sentencia por escrito el día 1 de julio de 2024, es decir, después de 2 años, 3 meses y 16 días. Ahora bien, el artículo 621 del Código Orgánico Integral Penal prevé lo siguiente: que el tribunal ordenará, se notifica con el contenido de la sentencia dentro del plazo máximo de 10 días posterior a la finalización de la audiencia. Por lo tanto, desde la fecha que se realizó la audiencia en la que se dictó sentencia de forma oral, esto es, el 16 de marzo de 2022, el servidor sumario tenía 10 días plazo para reducir a escrito el fallo y disponer su notificación. Sin embargo, eso no sucedió conforme se ha detallado en líneas anteriores. De allí que es evidente que la sentencia no fue emitida dentro de un plazo razonable, sino que tuvo que transcurrir 2 años, 3 meses, 16 días para que los usuarios del Servicio de Justicia sean notificados con la sentencia por escrito. Bajo estas consideraciones, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda: primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Juan Tenesaca Tupaña por sus actuaciones como juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Segundo, ratificar la resolución emitida el 18 de diciembre de 2025 por la abogada Gisela de Lourdes Ibuje Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual declaró la responsabilidad administrativa del abogado Juan Tenesaca Tupaña por sus actuaciones como juez del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, por haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, e impuso la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la área técnica. Considero que el caso analizado también es bastante claro. Una vez más, también se evidencia el retraso injustificado por parte del juzgador sumariado en el despacho y la notificación de la sentencia por escrito. Salvo que mis compañeros vocales tengan alguna observación, yo sugiero, en este caso, y mociono a aprobar la recomendación del área técnica. Gracias. Señor secretario, consigna la moción de emitir. Apoyo la moción. Secretariado de votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. Señor presidente, me permite informar que la doctora no se encuentra presente, ausente. Ha habido una desconexión. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. En mi caso voy a motivar el voto. De igual manera, como lo he manifestado, este despacho mantiene la teoría de que los operadores de justicia que tienen un encargo respecto de su despacho, de otros despachos, lo incrementa su carga laboral y por ende eso puede afectar de igual manera lo que significa el retardo judicial de las actividades que tienen como operadores de justicia. Sin embargo, conforme consta en el numeral 5.5 del informe, en el año 2022 y en el año 2023 constan subrogados 78 días. Con base a esta información, el retardo que podría haberse generado debería ser también proporcional a esos días. Sin embargo, conforme se encuentra documentado y establecido por parte del área técnica,
el servidor sumariado en este caso tiene un retardo de más de 2 años, lo cual obviamente no puede atenuar el retardo en este momento que se ha argumentado por parte del área técnica. Por ello, mi voto es en este caso a favor de igual manera, con todos los elementos que constan en el informe motivado. A favor, señor presidente, me permito proclamar resultados con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continúe, por favor. Corresponde al siguiente punto del orden del día, señor presidente, 3.2.4, Mod P 0028. SNCD 2026-JQ prescribe martes 3 de febrero de 2026. La ponencia está a cargo del señor vocal Alfredo Cuadros. Gracias. Muchas gracias. Me toca una vez más la ponencia de la causa MOTP-0028-SNCD-2026-JQ, en donde el sumariado es el doctor Edgar Javier Romero Salazar por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con competencia en infracciones flagrantes con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito. En este caso se indica que el sumariado habría otorgado un acto urgente que ocasionó una sentencia, que la sentencia ejecutoria emitida dentro del proceso por daños y perjuicios número 17295-2020-00155 no fuera ejecutada, pues parte del acto urgente consistía en disponer a Banecuador que se abstenga de pagar los valores concedidos en sentencia que se encontraba en fase de ejecución. En concreto, se indica de que el mencionado juzgador desnaturalizó un acto urgente, por lo cual se le imputa el cometimiento de las infracciones disciplinarias contenidas en el numeral 6 del artículo 108 y 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial al haber actuado con manifiesta negligencia. Con su venia, señor presidente, doy la palabra al área técnica para que continúe con la exposición del caso. Gracias, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Del análisis del cuaderno procesal se aprecia que, mediante auto de 7 de junio de 2024, dentro del acto urgente número 17283-2024-00150G, el doctor Edgar Javier Romero Salazar, juez de la Unidad Judicial Penal con competencia en infracciones flagrantes con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, indicó: la presente solicitud de actuación fiscal urgente tiene como antecedente fáctico una serie de presuntas anomalías procesales ejecutadas en perjuicio de la persona denunciante, de temas que se refieren a una presunta manipulación del sistema informático SAGE por parte de la Secretaría de la Judicatura dentro del proceso 17295-2020-00155. El sumariado, luego de conocer dicha pretensión, dispuso a quien haga las veces de gerente general y analista de providencias judiciales del Banco Ecuador se abstenga de realizar el pago de $275.093.55 de los Estados Unidos de América, que se encuentran en la cuenta número 017-0103-14914 de la cuenta bancaria correspondiente a la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Cagarcelé del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a favor del ciudadano César Arturo Cruz González. Tal como se hizo constar en el escrito de denuncia y en la resolución de declaratoria judicial previa del 18 de diciembre de 2025, la causa número 17295-2020-00155, seguida por daños y perjuicios, contaba con una sentencia la cual se encontraba ejecutoriada y en fase de ejecución, en la cual se ordenó el pago de ciertos valores. No obstante, mientras aquello sucedía, la disposición contenida en el acto urgente ocasionó que dichos valores no puedan llegar a su destinatario, en este caso la parte actora en el proceso de daños y perjuicios, debido a que el doctor Edgar Javier Romero Salazar, juez de la Unidad Judicial Penal con competencia en infracciones flagrantes con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en el acto urgente número 17283-2024-00150G, dispuso del Ecuador que se extenga a realizar el pago al señor César Arturo Cruz González, o denunciante y beneficiario de dichos valores. De esta manera, el juzgador, al recibir una solicitud del fiscal de la causa, tenía que asegurarse que él o los requerimientos sean tendientes a obtener o conservar evidencias de la presunta perpetración de un delito. No obstante, en el caso materia de análisis, la petición realizada por Fiscalía no tenía este fin, pues la investigación versaba acerca de una presunta manipulación del sistema SAGE dentro de la causa número 17283-2024-00150G, lo cual no guarda relación alguna con los valores que Ecuador debía pagar a lo denunciante en cumplimiento de una sentencia ejecutoriada emitida en el mismo proceso. Asimismo, es importante tener en cuenta que dentro del proceso número 17283-2024-00150G,
se había emitido una sentencia con anterioridad, la cual se encontraba ejecutoriada y en fase de ejecución, en la que se exponía el pago de valores al hoy denunciante. De allí que, si en el acto urgente el sumariado dispuso que en Ecuador se extenga a realizar el pago de $275.093.55, que se encuentran en la cuenta antes señalada, la unidad judicial penal con sede en la parroquia carcelera del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a favor del ciudadano César Arturo Cruz González, era lógico inferir que la decisión del juez competente en la causa seguida por daños y perjuicios no se iba a poder ejecutar, lo cual debió ser advertido por el sumariado al momento de dirimir acerca de la procedencia o no del acto urgente solicitado por Fiscalía. Este análisis resulta concordante con lo manifestado por los jueces provinciales en su resolución de gratuidad judicial previa, 18 de diciembre de 2024, en la que indicaron lo siguiente. De la misma forma, el señor juez denunciado no se ha detenido a analizar que el acto urgente, de conformidad con el artículo 583 del COIP, tiene como finalidad el obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito, mas no impedir la ejecución de una sentencia debidamente ejecutoriada, como ha ocurrido en el presente caso, donde la pretensión del peticionario Carlos Efraín Roldán Sigüenza ha estado dirigida a impedir el pago de una cantidad de dinero ordenada en sentencia debidamente ejecutoriada dentro del juicio número 17295-2020-00155. En ese sentido, los jueces provinciales consideraron que el doctor Javier Romero Salazar incurrió en manifiesta negligencia de otorgar el acto urgente solicitado por Fiscalía, aun cuando esto tenía una clara pretensión que fue la de dilatar e incluso entorpecer la ejecución de una sentencia, lo cual tuvo consecuencias graves no solo para la Administración de Justicia, sino también para el hoy denunciante, quien se vio en la necesidad de solicitar que la petición sea elevada a consulta del fiscal provincial. Es decir, recurrió a uno o varios mecanismos para que no se ponga en riesgo la ejecución de la sentencia emitida en su favor, aun cuando la misma ya se encontraba no solo ejecutoriada, sino en fase de ejecución. En ese sentido, el hoy denunciante tuvo que recurrir a la Administración de Justicia en virtud de la decisión del sumariado. Con estos antecedentes, esta subdirección nacional recomienda, primero, acoger el informe motivado emitido el 8 de enero de 2026 por la abogada Gisela de Lourdes Ibuje Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. 2. Declarar al doctor Javier Romero Salazar, por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con competencia en infracciones flagrantes con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, haber actuado con manifiesta negligencia, conforme así fue declarado por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el 18 de diciembre de 2024, y el análisis realizado en el presente sumario disciplinario. Tercero, imponer al doctor Javier Romero Salazar, por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con competencia en infracciones flagrantes con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, remitir copia certificada de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de los puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado, doctor Edgar Javier Romero Salazar, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, de conformidad con a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Señor presidente, un punto de información. La doctora Magali Ruiz ya se ha incorporado nuevamente a la sala de sesiones. Gracias, muy gentil. Sí, Se pone a consideración. sí, Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista y a mi criterio, este caso es bastante claro, en el cual se ha desnaturalizado totalmente por parte del juzgador sumariado de lo que es un acto urgente acorde con las normativas del COIP, por cuanto no, es evidente que no fue dispuesto por parte del juez para, de alguna u otra forma, preservar alguna evidencia, tal como lo señala, por ejemplo, el artículo 583 del Código Orgánico Integral Penal, que básicamente se dice que son para eso, en este caso, que tenga que ver con obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito. Y en este caso es claro que no se siguieron esos lineamientos, por lo cual, sin perjuicio de dar la palabra a mis compañeros vocales para hacer alguna observación o comentario, me permito mocionar la aceptación de la recomendación del área técnica.
Gracias. Gracias, doctor Favara, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, señores vocales. En relación al caso que nos ocupa, ha pasado por alto la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, así como quien tramitó el sumario, verificar que la actuación del juez sumariado obedece a la petición de un fiscal. El señor juez sumariado, de lo que se ve en el expediente, es un juez de flagrancia, un juez que elabora prácticamente bajo presión, ¿no?, de los turnos que ejecutan, en donde se conocen todos aquellos actos reñidos con la ley que son sometidos de manera inmediata a conocimiento del juez de turno en flagrancia. No es un juez ordinario penal que tenga el tiempo suficiente necesario incluso para hacer un análisis detallado, minucioso de cada caso, más aún o máxime que se trata de un acto urgente que lo requiere el doctor Carlos Borja Coloma en su calidad de agente fiscal. No es un acto unilateral del juez el conceder un acto urgente. Si tomamos en consideración quién es el titular de la acción penal pública, es la Fiscalía a través de sus agentes, a través de sus funcionarios, y comparecieron ante el juez de flagrancia, dando a conocer la posible comisión de irregularidades en el sorteo automático del portal Salle en la causa que originó la expedición de la sentencia con la disposición de pago respectiva a favor del ciudadano denunciante César Arturo Cruz González. La pregunta es, ¿el juez estaba prima facie en ese momento preliminar o liminar obligado a hacer un análisis exhaustivo de lo que el fiscal llevaba a su conocimiento al haberle solicitado no solamente la inmovilización de esta cuenta a través del acto urgente, sino también el pedido de allanamiento y de algunas otras diligencias que adelantaba la fiscalía a fin de verificar si se cometió o no se cometió un posible acto doloso en el sorteo que dio origen a este proceso judicial? La pregunta es, ¿qué habría pasado, contrario sensu, si ante la petición del señor fiscal el juez se negaba a hacerlo y mañana se descubría un ilícito de las proporciones que se mencionan? Entonces, yo no veo, desde mi perspectiva jurídica, que esa actuación corresponda o se subsuma al 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Posiblemente, podría haber incurrido en la falta de motivación suficiente que prescribe el artículo 108.6 del Código Orgánico de la misma Función Judicial. Pero de allí a haber actuado con negligencia, dolo o error inexcusable ante el pedido legalmente formulado por un fiscal, dándole a conocer la posible comisión de un delito desde el origen del juicio principal, no considero que haya excedido sus funciones ni haya inobservado legalmente la infracción tipificada en el 109.7 de manera expresa. Más bien mi pregunta al señor subdirector nacional de control disciplinario sería, ¿cuál fue el seguimiento y cuál fue el resultado de la actuación fiscal en la causa originaria? ¿Se llegó o no se llegó a determinar la existencia de un hecho irregular en el sorteo? Para poder continuar con el análisis a través suyo, quisiera pedir esa información, señor presidente. Claro, por favor, la técnica tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Cabe señalar que respecto a la declaratura jurisdiccional previa emitida por los jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha, señalan en su parte pertinente que lo siguiente respecto a la actuación del juez sumariado. De la misma forma, el señor juez enunciado no se ha detenido a analizar que el acto urgente, conforme con el artículo 583 del COIP, tiene como finalidad el obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito, mas no impedir la ejecución de una sentencia debidamente ejecutoriada, como ha ocurrido en el presente caso, donde la pretensión del peticionario Carlos Efraín Roldán Singüenza ha estado dirigida a impedir el pago de una cantidad de dinero ordenada en sentencia debidamente ejecutoriada dentro del juicio número 17295-2020-00155 a favor del hoy denunciante César Arturo Cruz González, como ha quedado detallado ut supra. Además, posteriormente, ante el pedido del citado denunciante, el juez enunciado en decreto de 24 de junio de 24 a las 11:41 ha dispuesto que, previo proveer lo que en eso corresponda, el expediente acto urgente se eleve a consulta al señor fiscal provincial de Pichincha a fin de que en el término de 72 horas se pronuncie sobre la actuación fiscal constante dentro del presente proceso. Respecto de los actos urgentes, la Corte Nacional en resolución número 03-2020 se ha pronunciado señalando que no todas las actuaciones especiales y técnicas especiales de investigación pueden arribar a la categoría de acto urgente, sino solo aquellos actos de investigación que requieren atención inmediata para obtener, conservar y preservar evidencias o impedir la consumación de un delito, delimitación que debe ser realizada por Fiscalía en aplicación del principio de objetividad y por el órgano jurisdiccional cuando es necesaria la autorización judicial, materializando la garantía de motivación y en función de los principios de imparcialidad e independencia. En razón del análisis efectuado, se puede determinar que el juez denunciado, doctor Edgar Romero Salazar, ha infringido su deber de actuar con la debida diligencia de atención de acto urgente número 17283-2024-00150G, por su falta de cuidado al no informarse de manera adecuada respecto a la procedencia o no del pedido de acto urgente, que además no fue motivado y justificado por el fiscal, quien lo solicitó escuetamente. De este análisis se puede desprender que en los jueces de la Corte Provincial atribuyen responsabilidad al juzgador por cuanto, si bien es cierto, la solicitud de este acto urgente fue pedido por la Fiscalía, correspondía al servidor hoy sumariado realizar el correcto análisis para ver si que éste procedía o no procedía dentro de la causa de mención. Esto provocó que el hoy denunciante tuviera que solicitar a la Fiscalía Provincial que se pronuncie respecto a la solicitud del acto urgente realizado por el fiscal dentro de la causa. Respecto a temas jurisdiccionales, señor presidente, como hemos señalado previamente, esta área técnica no puede realizar mayor análisis por cuanto son declaraciones realizadas en función de atribuciones de los señores juzgadores y en principio de respeto a la independencia de la función judicial no nos pronunciamos al respecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. En este momento le voy a dar la palabra a la doctora. Perdón, todavía no he concluido, señor presidente. Doctor Terán, con el debido respeto, usted nos ha repetido lo mismo que ya dio lectura anteriormente. La pregunta fue muy concreta. En el proceso de investigación del sumario, ¿se logró determinar qué pasó con la investigación que adelantaba Fiscalía en relación al posible cometimiento de un delito en el sistema informático de la función judicial que dio origen a la sentencia de la que usted habla y la entendemos perfectamente? Créame que entendemos perfectamente lo que usted nos acaba de leer de nuevo. Y segundo, ¿qué pasó con el fiscal? Pues, si fue el fiscal quien comparece al juez a solicitar el acto urgente y varias medidas, no es pues una decisión unilateral, arbitraria del juez concederlas o no. Entonces yo le estoy preguntando de manera clara y categórica, expresa, ¿qué pasó con esa investigación que adelantó el fiscal para saber si efectivamente se produjo o no se produjo un ilícito que dio origen al proceso judicial donde hubo la sentencia ejecutoriada? Porque de eso se trataba la actuación del fiscal, pues oportunamente verificar, porque pide un allanamiento incluso para tomar los equipos informáticos de la entidad en Carcelén donde se origina esta presunta actuación irregular. Pero ¿cómo podemos saber si es que tuvo o no tuvo asidero la decisión del juez, si fue acertada o no fue acertada? Porque no es al conocer un recurso que se pronuncia la sala, es por pedido de la dirección provincial en el ámbito disciplinario que va ante el juez, ante la denuncia y le solicita se pronuncie.
y en base a qué elementos. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las normas? Las normas jurídicas o constitucionales que se vulneraron por parte del juez, que tampoco lo dice la resolución de la Corte Provincial. Y no pretendemos un análisis, doctor, conocemos perfectamente nuestra función. No pretendemos un análisis de la resolución que adoptó la Corte Provincial, que es un tema eminentemente jurisdiccional. Pero el proceso no se agota, se inicia administrativamente con la declaratoria jurisdiccional. ¿Cuáles fueron las normas que incumplió el doctor sumariado, el doctor Romero, en esta causa? ¿Qué se le imputaba? La falta de motivación, porque si es falta de motivación, estamos frente a otro escenario. Estamos frente a otra infracción. ¿Y qué le pasó al fiscal solicitante, al doctor Carlos Borja Coloma? Si el juez actuó ante un pedido directo de él. Esas son las inquietudes claras y concretas que le estoy formulando, doctor Terán. Por favor, el área técnica para dar la palabra a la doctora Ruiz, que también desea hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Cabe acotar que respecto al fiscal que provocó que el juez pudiera incurrir en un error dentro de declaratoria jurisdiccional previa, los jueces de la Corte Provincial no se pronunciaron respecto a la actuación del fiscal. A su vez, los vulneración que pudo haber ocasionado el juzgador, según conforme la declaratoria judicial previa, es que al hacer un incorrecto análisis de su sentencia, provocó un daño a la judicial efectiva y el debido proceso y tuvo una falta de diligencia respecto a sus actuaciones dentro de la presente causa. Ahora, respecto a la investigación previa, por principio de reserva, dentro del expediente no tenemos mayor información respecto a aquello. Gracias, señor presidente. Para finalizar, me parece una aberración la forma en que se lleva este sumario que va a concluir o conduce a una sugerencia de destituir a un servidor judicial por haber accedido a un pedido fiscal efectuado dentro del marco de las facultades constitucionales y legales que tiene la Fiscalía. Me parece poco menos que absurdo y desproporcionado, porque tampoco la sala, y estoy leyendo el expediente, ha hecho un análisis jurídico como le correspondía, debidamente fundamentado según la sentencia de la Corte Constitucional, de cuáles son las normas violentadas, a las que de alguna manera y de manera tangencial hace mención, es al de la tutela judicial efectiva y el debido proceso en la motivación. Y eso no nos ubica frente a la infracción que se ha imputado, por la cual se ha sumariado y con la que se pretende sancionar al servidor judicial, a un juez de flagrancia, al haber accedido a un acto urgente. Dejando también serias dudas de si la actuación del fiscal y del señor juez de la causa tuvieron o no tuvieron el correspondiente eco en la gestión que se venía adelantando, en la investigación que se debió adelantar. En tal razón, pues mi posición será, en el momento adecuado, dependiendo de la moción que se presente, no acoger el informe presentado por ser desproporcionado y también vulneratorio de los derechos del servidor sumariado. Gracias, señor presidente. Doctora Ruiz tiene la palabra. Gracias. Gracias. Sobre este particular, yo quisiera que se tomen en cuenta dos temas fundamentales. El primero, que la declaratoria jurisdiccional se ha efectuado únicamente respecto del juez, no respecto del fiscal. El segundo, que evidentemente la solicitud de actos urgentes es una facultad constitucional que le ejerce la Fiscalía, pero también recordemos que es al juez, por mandato constitucional, a quien le corresponde realizar el control de legalidad. Y en el caso particular, yo sí quiero dejar constancia de que yo he recibido en mi despacho respecto de este expediente disciplinario y respecto de este caso, una denuncia en el que se estaría de alguna manera tratando de buscar la ratificatoria de inocencia en este proceso disciplinario. Consecuentemente, al menos esta vocalía no se va a prestar para estos temas. Si bien es cierto, hay que hacer los análisis
de todos los expedientes en derecho. A mi criterio, en este expediente el área técnica ha actuado conforme corresponde en derecho, razón por la cual, al haberse ya realizado una moción por parte del doctor Alfredo Cuadros, yo apoyaría esa moción, aceptando la sugerencia que ha hecho el área técnica. Gracias. Para finalizar, doctor Favara, le entrego la palabra y entramos a votación. Gracias. Gracias, señor presidente. Doctora Ruiz, ¿usted está sugiriendo que yo tengo algún interés personal en esta causa? ¿Está sugiriendo usted de que a mí me interesa que se ratifique el estado de inocencia? Yo estoy haciendo un análisis eminentemente jurídico, en el cual usted nada se ha pronunciado tampoco. Yo estoy manteniendo mi posición desde el punto de vista jurídico y como ex juez. Usted como persona y funcionario de la Fiscalía debe saber lo que pasa cuando los jueces no otorgan los pedidos. Y cierto es que no se le ha investigado al fiscal doctor Carlos Borja Coloma, cuando él es el que genera este problema ante la judicatura adecuada. Y si usted conoce de que se está buscando esa ratificatoria de inocencia, le emplazo públicamente a que dé los nombres y que presente la denuncia en la fiscalía y que se investigue a todos quienes estén involucrados. Porque en este pleno, desde el inicio de nuestra gestión y hasta el último día, no vamos a dar paso ni vamos a dar pábulo a un atisbo de corrupción, ¿no? A un atisbo de corrupción. Y lo que es más importante, el juez de la causa, ¿no? Debe tener pleno conocimiento de con quiénes ha tenido contacto, quiénes son los que solicitan algún tipo de circunstancia alejada a la verdad, dejando claro que a este pleno nada, absolutamente nada, ni nadie le influencia desde el punto de vista ilegal o ilícito para su accionar. Mi línea ha sido y será siempre absolutamente pegada a la realidad procesal, ¿no? Y cada uno que responda por sus actos y que caiga quien deba caer. Es más, me sumo, si usted va a hacer la denuncia, yo me sumo, firmo la denuncia para que investiguen a quienes tramitan la causa, no a quienes la resolvemos, porque nadie tiene conocimiento de qué va a ocurrir en un pleno. Nadie sabe lo que va a pasar en un pleno. Solamente quienes elaboran los informes, quienes hacen la investigación, y por supuesto, gustoso me sumo a ponerle la firma a que se investigue a través de fiscalía a todos quienes han intervenido en aquello, si es que hay que hacerlo. Pero eso es una cosa, lo otro es el trámite. Y yo no voy a confundir el trámite y la decisión de fondo en relación a quienes la han manejado. En relación a quienes la han manejado. Y si usted conoce de la comisión de un acto ilícito, tiene la obligación moral y legal de denunciarlo. Y solicito que lo haga frente al Pleno y cumpliendo con todas las formalidades, porque si no, va a dejar en tela de duda mi actuación, lo que no le voy a permitir a usted, doctora Ruiz. Finalmente, y solicitando comedidamente a las vocalías que podamos realizar las intervenciones en el marco del respeto para poder cerrar este punto. Por favor, doctora Ruiz, tiene la palabra. Sí, señor presidente, únicamente dejar sentado que mi exposición como tal ha sido en derecho. Yo no he hecho ninguna insinuación para que se sientan aludidos. Yo recibí una denuncia en mi despacho y se le ha dado el trámite que corresponde. En su momento ha sido remitida a la Subdirección de Control Jurídico. Y efectivamente, como soy conocedora del derecho, mi experiencia en la Fiscalía me permite tener claro cuáles son las acciones o las omisiones en las que incurrimos un servidor público, de encontrarse mérito suficiente para determinar que estos hechos se subsumen en una infracción penal, pues se hará lo que corresponda. Es mi obligación como servidora pública. Y me disculpo si usted se ha sentido aludido, doctor Favara. Yo creo que el Pleno como tal estamos en la obligación de transparentar nuestras actuaciones y, por supuesto, evidenciar los actos de corrupción. Y eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Y agradezco también su posición de sumarse a la denuncia en el caso de que tengamos que así hacerlo. Gracias. Agotado el debate, existe una moción, hay un apoyo, entiendo, de la doctora Ruiz, y de esa manera entramos a votación, Secretaría General.
Sí, la moción del doctor Alfredo Cuadros, el apoyo de la doctora Magali Ruiz. Procedo con lo dispuesto, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. En contra, por las razones que he expresado desde el punto de vista eminentemente jurídico. Y estaremos atentos igual en el futuro a verificar la actuación de los fiscales. ¿Dónde está la intervención de control disciplinario para los fiscales, para quien hizo la solicitud? Nos ha dejado muy claro que ni siquiera saben qué pasó con esa investigación, que la voy a seguir para determinar si tuvo o no tuvo asidero la decisión judicial ante un pedido de fiscalía. El juez no ha actuado de su cuenta y riesgo. Muchas gracias. En contra, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. Doctora, A está favor, con su... señor secretario, sí. Consignamos su voto, señora vocal. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, proclamo resultados con 4 votos afirmativos. Por mayoría de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Continuamos, corresponde el 3.2.5 OFS A 0020 SNCD 2025-BL, prescribe martes 3 de febrero de 2026. La ponencia está a cargo del señor vocal Fabián Favara. Gracias. Gracias, señor presidente. La siguiente causa es aquella que se ha incoado en contra del abogado Cristian Paul Gutiérrez de la Rosa en su calidad de director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces. Se ha iniciado en razón de que presuntamente habría incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial por una inexistencia o por una falta de fundamentación en la resolución expedida el 20 de noviembre de 2024 dentro del expediente disciplinario número DP07-2024-0012-D. El director general suspendió del cargo al mencionado ciudadano como sanción por el plazo de 5 días al haber encontrado que su conducta se habría adecuado en el numeral 6 del artículo 108, ante lo cual el exfuncionario presentó su recurso de apelación que está siendo conocido en este momento por el Pleno. En este momento requiero que a través suyo la Subdirección Nacional de Control Disciplinario amplíe la información adoptada al respecto. Tiene la palabra, por favor. Doctor Favara, por si acaso su mano se encuentra levantada. Le acabo de bajar. Tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. De la revisión del expediente consta que el sumario disciplinario se inició en contra del abogado Cristian Paul Gutiérrez de la Rosa, entonces director provincial del Consejo de Judicatura del Oro, por la presunta infracción prevista en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, relacionada con la falta de motivación de la resolución de 20 de noviembre de 2024. Se verificó que la resolución impugnada se sustentó únicamente en la denuncia presentada, sin que se hayan incorporado ni individualizado elementos probatorios idóneos que respalden la decisión adoptada. El sumario denunció que, como único hecho probado, la denuncia que dio origen al expediente disciplinario número DP07-2024-0012-D, y en la argumentación jurídica enunció información obtenida del sistema SAIE, sin haberla reproducido ni incorporado formalmente al expediente, impidiendo su conocimiento por parte de la servidora sumariada y vulnerando el derecho a la defensa y contradicción, lo que conllevó a la nulidad declarada por el Pleno. La Corte Constitucional del Ecuador, en sentencia número 1158-17-EP/21, dentro del caso 1158-17-EP de 20 de octubre de 2021, ha señalado lo siguiente: la fundamentación fáctica debe contener una justificación suficiente de los hechos dados por probados en el caso. En la misma dirección, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la motivación sobre los hechos no puede consistir en la mera descripción de las actividades o diligencias probatorias realizadas, sino que se debe exponer el acervo probatorio aportado a los autos, mostrar que el conjunto de pruebas ha sido analizado y permitir conocer cuáles son los hechos.
En virtud del expuesto, al haberse evidenciado que la resolución emitida por el sumariado se sustentaba en elementos probatorios que no han sido incorporados en el expediente disciplinario para que la autoridad judicial ejerza su derecho a la defensa, denota la existencia de la infracción disciplinaria prevista en el artículo 108, numeral 6. Asimismo, se indica que no se impide que se obtenga la diligencia judicial del sistema SAYE. Lo que se observa es que esta información no se ha incorporado debidamente al expediente disciplinario para luego utilizarlo como prueba y como elemento para sustentar una sanción. Por tanto, deviene pertinente ratificar la resolución emitida por el director general. Con estos antecedentes, esta subdirección nacional recomienda lo siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Cristian Paul Gutiérrez de la Rosa por sus actuaciones como director provincial de El Oro del Consejo de la Judicatura. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria expedida el 26 de enero de 2026 por el magíster Jorge Mauricio Marure Pesilla, director general del Consejo de la Judicatura, mediante la cual declaró al abogado Cristian Paul Gutiérrez de la Rosa, por sus actuaciones como director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en consecuencia confirmar la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 5 días. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Doctor Favara, usted tiene la ponencia. Gracias, señor presidente. Sí, frente a lo expuesto por el área técnica y conforme lo revisado, mocionaría la aprobación del proyecto conforme ha sido planteado en el sentido de negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Cristian Paul Gutiérrez de la Rosa. Apoyo. Secretaría toma votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros de Ñasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, por favor. Corresponde el 3.2.6 AP 0010 SNCD 2026-JS. Prescribe miércoles 4 de febrero de 2026. La ponencia está a su cargo, señor presidente. Gracias. Le entrego la palabra al área técnica para la sustentación del informe. Con su bien, señor presidente, el presente expediente es el AP-0010-SNCD-2026-JS, en el cual la abogada sumariada y recurrente es la abogada María Francisca Masache Aguilar por sus actuaciones en el patrocinio de causas. A la sumariada se le atribuye presuntamente haber incurrido en la prohibición establecida en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, ejercer el derecho de acción o contradicción de manera abusiva, maliciosa o temeraria, violar el principio de buena fe y lealtad a través de prácticas tales como presentación de prueba deformada, empleo de artimañas y ejecución de procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el proceso de la litis. Puesto que dentro de la acción de protección número 12283-2022-01484, a pesar de conocer que las normas relativas a la naturaleza y procedencia de una acción de protección utilizó la misma para que los jueces constitucionales concedan una protección manifiestamente incompatible con la Constitución y la ley, abusando de la acción de protección con el ánimo de causar daño. Ahora bien, del análisis del expediente disciplinario se aprecia que el caso se origina con una acción de protección interpuesta por la empresa Lexcar SAS, representada por el señor Pedro Luna Macías, gerente general con el patrocinio legal de la abogada hoy sumariada, en contra del Banco Territorial en liquidación. La pretensión de la demanda era la cesión de derechos sobre una creencia de $2.300.000. En primera instancia, el juez falló a favor de la empresa mediante sentencia expedida el 23 de noviembre de 2022, ordenando el pago de la mencionada cantidad y prohibiendo la enajenación de bienes del banco como medida de reparación. Posteriormente, tras un recurso de apelación el 1 de agosto de 2023, la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos ratificó la sentencia venida en grado, confirmando la vulneración de derechos constitucionales como la seguridad jurídica y la propiedad. Ante esta decisión, el Banco Territorial interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional buscando revertir estas decisiones que afectaban los activos de la entidad en liquidación. Es así que el 9 de enero de 2025, dentro de la causa
2203-23-EP/25, la Corte Constitucional resolvió que existió un evidente abuso del derecho por parte del ex Carzás y su abogada defensora, al desnaturalizar la acción de protección con el ánimo de causar daño. Ha sido calificada como un abuso del derecho, toda vez que utilizó una garantía constitucional con un propósito ajeno a la tutela de los derechos fundamentales, pues con la interposición de dicha acción intentó modificar la titularidad de una creencia retenida por una medida cautelar penal, lo que constituye un uso manifiestamente incompatible con la Constitución y la ley, evidenciando con ello una falta de probidad en el ejercicio de su patrocinio legal. La Corte Constitucional también analizó los indicios de intencionalidad de la sumariada, señalando que existe un ánimo de causar daño a la Administración de Justicia y a terceros, pues aun cuando las alegaciones y pretensiones contenidas en la demanda hacían referencia a violación de derechos constitucionales, el fondo del acto de proposición se refería a modificar la titularidad de una creencia e incidir en su forma de liquidación. Es decir, que la pretensión era estrictamente patrimonial, por lo que la acción constitucional era procesalmente improcedente. También señalaron que existe una contradicción durante la audiencia, donde la sumariada buscó beneficiar a Alex Carzás, solicitando el registro de una creencia a su favor a pesar de haber alegado previamente una cesión de derechos a una persona distinta, lo que refuerza la existencia de una actuación con mala fe y la voluntad de causar daño, resaltando que su intención era modificar la titularidad de una creencia e incidir en su forma de liquidación a pesar de que estaba detenida por una medida cautelar real ordenada en un proceso penal. Es decir, que se utilizó la acción de protección para que los jueces constitucionales concedan una pretensión manifiestamente incompatible con la Constitución y la ley, acto con el cual se evidencia el uso indebido de la justicia constitucional para obtener beneficios incompatibles a la ley, afectando la seguridad jurídica y los derechos de terceros, hecho que puede traducirse en una actuación de mala fe. Con estos antecedentes, esta Subdirección Nacional recomienda al Pleno, primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Francisca Masacha Aguilar. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria emitida el 16 de diciembre de 2025 por la abogada Leonor Jimena Jiménez Vergara, directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura, por medio de la cual impuso la abogada María Francisca Masacha Aguilar, por sus actuaciones en el protección de las causas, la sanción de 2 remuneraciones básicas unificadas del trabajador, por haber incurrido en la prohibición prevista en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Consulto a las vocalías si es que existe alguna observación al respecto. Si no hay observaciones, en este momento elevaría a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo la moción. Gracias. Tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor, señor secretario. A favor, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A A favor. favor. Con 5 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde al siguiente punto del orden del día, señor presidente. Señores vocales, 3.2.7, AP 0042 de CNCD 2026-LB. Prescribe miércoles 4 de febrero de 2026. La ponencia está a cargo del señor vocal Damián Larco. Por favor, economista Larco, tiene la ponencia. Disculpe, presidente, estaba apagado el micrófono. Les indicaba, el presente expediente está asignado con el número AP-0042-SNCD-2026-LB. El sumariado es el abogado Demesio Ángel Molina Mosquera por sus actuaciones como abogado patrocinador de causas. Para una explicación detallada del presente caso, con su venia, señor presidente, le doy paso al área técnica. Tiene la palabra. Con su venia, señor presidente, de antemano pido disculpas por las palabras que voy a enunciar en esta exposición, pero son necesarias para comprender el transcurso de la misma. El presente expediente penal fue iniciado en contra del abogado Demesio Ángel Molina Mosquera por cuanto habría incurrido en la prohibición contenida en el artículo 335 numeral 9 y 337 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial,
debido a que dentro de la investigación previa número 080 10 18 23 11 03 75 por el presunto delito de intimidación, el 19 de agosto de 2024 haber presentado un escrito en el que textualmente dice lo siguiente: sirve de señalar día y hora con el fin de que el denunciado y amigo suyo personal, BMF, rinda su versión libre y voluntaria de los hechos denunciados. Todo esto a pesar de que está demostrado que usted y el denunciado son unos cobardes, canallas y mariquitas, que cometen un delito y después no son lo suficientemente hombres para decir que sí cometieron el delito. De las pruebas incorporadas en el presente expediente, se tiene que dentro de la investigación previa antes señalada, el abogado sumariado actuó por sus propios derechos, presentó escritos el 15 y 29 de enero de 2024 y el 2 y 21 de febrero de 2024, mediante los cuales solicitó textualmente: si las hace señalar día y hora a fin de que comparezcan a rendir su versión libre y voluntaria de los hechos de los delincuentes y amigos íntimos suyos, JFBM, CMR, JBCH y WEW. Posteriormente, mediante escrito presentado el 19 de agosto de 2024, el abogado de Mesio Ángel Molina señaló y solicitó lo siguiente: si vas a señalar día y hora con el fin de que el denunciado y amigo suyo personal, BMF, rinda su versión libre y voluntaria sobre los hechos denunciados, todo esto a pesar de que está demostrado que usted y el denunciado son unos cobardes, canallas y mariquitas. Escrito que fue incorporado mediante impulso fiscal número 10 de 21 de agosto de 2024, en el cual el abogado Julio César Samander Vivar, fiscal de soluciones rápidas de la provincia de Esmeraldas, dispuso: por secretaría, obténgase copias debidamente certificadas del referido escrito y remítase atento oficio al señor director provincial del Consejo de Legislatura de Esmeraldas, a efecto de que conozca el contenido del mismo y aprecie lo vulgar, descortés, agresivo y sobre todo calumnioso del mismo, y de ser pertinente conforme a derecho se inician las acciones administrativas que correspondan. En ese sentido, se ha comprobado que el lenguaje empleado en los escritos suscritos por el abogado de Mesio Ángel Molina Mosquera denota una clara intención de desacreditar al fiscal, utilizando expresiones que no guardan relación con el hecho que se investiga, sino que constituyen ataques personales y que han sido reiterativos, ya que fueron expuestos en 5 escritos diferentes, lo que agrava la conducta y demuestra una actitud de respeto persistente hacia el fiscal encargado de dirigir la investigación. En virtud de lo expuesto, se ha comprobado que el abogado de Mesio Ángel Molina Mosquera incurrió en la infracción contenida en el artículo 337, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, ya que de forma reiterada ha presentado escritos injuriosos dentro de la investigación previa seguida por el presunto delito de intimidación. Ahora bien, respecto a la prohibición contenida en el artículo 335, número 9 del citado Código, por la cual fue sancionado el abogado sumariado, cabe indicar que la misma no se configura por cuanto ya existe una sanción expresa para dicha inconducta. Con estas recomendaciones, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda: primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado de Mesio Ángel Molina Mosquera. Segundo, ratificar parcialmente la resolución sancionatoria emitida el 9 de enero de 2026 por el abogado Miguel Alejandro Heras Moreira, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura, por haberse comprobado el cometimiento únicamente de la infracción contenida en el artículo 337, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme se expuso en el penúltimo párrafo del punto 6 de la presente resolución. En ese sentido, se ratifica la sanción de 2 meses de suspensión del ejercicio profesional en contra del abogado de Mesio Ángel Molina Mosquera. 3. Al contener copias certificadas de la investigación previa, se deberá tratar el presente expediente disciplinario físico con carácter reservado, por el plazo máximo que establezca la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cabe señalar, señor presidente, también que el día 12 de enero de 2026, en el escrito de apelación del hoy sumariado, ha solicitado la excusa, señor presidente, en virtud de lo siguiente. Tercero, sobre la excusa, la sección cuarta del impedimento para ejercer el control disciplinario en el artículo 22 manifiesta lo siguiente: causales de excusa o recusación. El titular de la potestad disciplinaria no podrá ejercer el control disciplinario sobre las abogadas y abogados cuando se encuentra inmerso en cualquiera de las causales de excusa o recusación previstas en la ley correspondiente. Es decir, corresponde aplicar el artículo 22 del Código Orgánico General de Procesos como norma auxiliar de reglamento. Sobre esta base debo manifestar que existen los juicios número 13802-2019-00381, 13802-2024-00826, 13802-2024-0014, 17811-2622-00837 y otros que sigo en contra del Estado ecuatoriano y el Consejo de la Judicatura por reparación a mi favor en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en Cantón Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. Demandas en las que ha comparecido el doctor Mario Godoy Naranjo como presidente del Consejo de la Judicatura respectivamente. Esto se puede corroborar con la documentación que adjunto y de la revisión del sistema SALLE en su página web
del mismo Consejo de la Judicatura, por lo que solicito de conformidad con el artículo 22, numerales 1 y 8 del Código Orgánico General de Procesos, al titular de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura del Ecuador se excuse de seguir tramitando la presente causa. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. En este momento solicito la palabra al ponente del caso respecto de la solicitud de excusa que ha sido planteada en mi contra. Tengo que manifestar que primero, conforme lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial, el representante legal y extrajudicial de esta institución es el director general. Además de aquello, es necesario que se tenga en cuenta que las causas jurisdiccionales en donde el Consejo de la Judicatura es titular de la acción o se encuentra demandado, nosotros como institución cumplimos lo que establece las acciones jurisdiccionales, depende de la materia laboral, contencioso administrativa, penal o de cualquier índole. En razón de aquello, es totalmente ilegal, no tiene ningún tipo de fundamento la solicitud de excusa que se ha planteado en mi contra, toda vez de que no tengo ninguna situación a favor o en contra del abogado que en este momento se encuentra sustanciando esta presente causa. Es más, ni siquiera lo conozco y tampoco incurro en ninguna de las causales de excusa. Eso es lo que tengo que indicar. Devuelvo la palabra al ponente del caso. Gracias, señor presidente. Como lo ha señalado el área técnica, el sumariado ha presentado de manera reiterada escritos que contenían expresiones ofensivas, injuriosas y descalificadoras dirigidas al fiscal a cargo de la causa. Conductas que se encuentran debidamente acreditadas con los documentos incorporados al proceso. Dichas expresiones exceden el legítimo ejercicio del derecho a la defensa y contravienen los deberes de respeto, probidad y lealtad procesal que rigen al actuar de los profesionales del derecho. En este contexto, la conducta descrita se adecua de forma clara y precisa a la infracción prevista en el numeral 5 del artículo 337 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sin perjuicio de los comentarios que puedan tener mis compañeros vocales, mociono acoger la recomendación del área técnica. Gracias. Se abre el debate si es que se desea hacer uso de la palabra. Caso contrario, podría mocionar. No hay uso de la palabra. No, Usted señor puede. presidente. Gracias. Puede emitir la moción, economista Lago. Sí, como lo mencionaba, mociono acoger la recomendación del área técnica. Apoyo la moción. Gracias. Tome votación, secretario. Justo bene, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos. Corresponde al siguiente punto, 3.2.8, MOT DGA 1199 SNCD 2025-JH, prescribe miércoles 4 de febrero de 2026, sin sorteo. De la palabra el área técnica. Con su bien, señor presidente, el presente expediente es el MOC de GA-1199-SNCD-2025-JH, en el cual la sumariada y recurrente es la doctora Mariana Jiménez Santillán Escobar por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. A la doctora sumariada se le imputa que presuntamente haber incurrido en infracción tipificada en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto la sentencia dictada el 16 de noviembre de 2020 dentro de la causa número 18334-2019-04377, seguida por cobro de dinero, habría observado el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador, y no cumplió con su deber de efectuar una debida motivación conforme a lo indicado por los doctores Pablo Miguel Vaca Costa, ponente, Ricardo Amable Araujo
Cova y Guido Leonidas Vallas Freire, jueces de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil y Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua en su sentencia de 9 de diciembre de 2024. Ahora bien, mediante sentencia de 9 de diciembre de 2024, los jueces de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil y Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua determinaron que, al emitir la sentencia de 16 de noviembre de 2020 dentro de la causa número 18334-2019-04377, la sumaria incurrió en una falta de motivación al sostener que la elección de la vía ordinaria para el cobro de letras de cambio no le restaba su calidad de títulos ejecutivos, sin identificar ni explicar la jurisprudencia o fuente normativa específica que sustente tal conclusión, empleando un lenguaje incompleto e ininteligible, lo cual impidió a las partes comprender de manera clara y razonable su razonamiento jurídico, y vulnerando la garantía constitucional de motivación. Es parte del derecho a la defensa y parte del derecho a la defensa consagrada en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador, que preceptúa lo siguiente. Artículo 76. En todo proceso en el que se terminen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas. 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. L. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos que se fundan y no se explica la pertinencia de su aplicación o los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. De esta forma se verifica el cumplimiento de los dos elementos constitutivos de la infracción disciplinaria prevista en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, siendo el primero la vulneración de derechos y garantías constitucionales que se materializó con la emisión de la sentencia de 16 de noviembre de 2020 dictada por la jueza sumariada, y el segundo que dicha vulneración fue expresamente declarada mediante sentencia de 9 de diciembre de 2024 emitida por los jueces de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil y Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, quienes concluyeron la existencia de falta de motivación atribuible a la jueza sumariada. Con estos antecedentes, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda, primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la doctora Mariana Jiménez Santillán Escobar, por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en Ambato, provincia de Tungurahua. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria expedida el 23 de enero de 2026 por el magíster Jorge Mauricio Marure Vicilla, director general del Consejo de la Judicatura, mediante la cual declaró a la doctora Mariana Jiménez Santillán Escobar, por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en Ambato, provincia de Tungurahua, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que se le impuso la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 15 días. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Se pone a consideración de las vocalías si es que existe alguna observación. Si no hay observaciones ni debate, en este momento se mocionaría aprobar las recomendaciones expuestas por el área técnica. Secretaría. Consignamos su moción, señor presidente. ¿Existe algún apoyo? Apoyo la moción. Secretaría, toma votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, ¿existen más puntos en el orden del día, señor secretario? Señor presidente, me permite informar que se ha agotado el tratamiento del orden del día. Gracias. Agotada el orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 9:08. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Recording stopped.